amigos, estamos de regreso, listos para iniciar la primera entrevista de la mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante. Últimamente todos, grandes, chicos, amanecemos o en el transcurso del día estamos con esa sensación, ¿no?, de mucosidad, estamos con una sensación rara también en la garganta. ¿Qué está pasando? Hay muchas alergias. Hoy nos vamos a enfocar en una en particular. Vamos a hablar de la rinitis alérgica, qué es, a quiénes les afecta, cómo reconocerla, por qué se presenta y, por supuesto, cómo solucionarla. Atentos amigos, ustedes también pueden enviarnos sus dudas, sus consultas a nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Vamos a poner la línea ahí en pantalla para que nos envíen sus mensajitos escritos, ¿sí? Así es que estaremos atentos a poder dar respuesta a todas sus consultas, todas las que lleguen al 913-16-2653. Hoy, para poder desarrollar este tema, por supuesto, nos acompaña la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga, quien nos acompaña con este interesante tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos. Hoy hablamos de la rinitis alérgica. Es importante saber qué es la rinitis alérgica, a quiénes les afecta más, a niños, a adultos o a todos en general. En realidad, cuando hablamos de alergia, muchas veces el paciente confunde, dice, no, si yo tengo alergia de repente a las fresas y por eso también tengo congestión nasal. Realmente no. Son alergias de tipo alimenticio, hay otras alergias por contacto con ciertas sustancias que pueden dar reacciones alérgicas en la piel, alergias medicamentosas, pero en este caso que hablamos de la rinitis alérgica, nos referimos básicamente a una alergia de tipo respiratorio, es decir, que se produce una inflamación en la mucosa nasal por determinadas sustancias que son los alergenos y que van a desencadenar un cuadro inflamatorio en esta mucosa nasal. Y obviamente también se da con más frecuencia, con más predisposición en pacientes que tienen antecedentes familiares o antecedentes de alergias también, probablemente de otro tipo de alergias, ¿no? Y también en pacientes que viven en lugares muy contaminados. Obviamente quisiera mencionar un poco algo acerca de la zona en donde nosotros vivimos. En realidad en Arequipa tenemos un clima maravilloso, por así decirlo, catalogado por muchas personas, pero tenemos un clima que es muy seco. Y si bien es cierto que este clima evita la proliferación de hongos y de muchas bacterias, pero sí permite mucho la propagación del polvo, el polvo casero, la presencia de los restos de ácaros. Y entonces este polvo casero en realidad, ¿qué contiene? Contiene todo tipo de residuos, ¿no? Desde heces de perro, de gato, de todos los desechos que se encuentran en las calles, en los parques y que se pulverizan y que vuelan con el viento, y entonces va a ser llevado a todas las casas y esto constituye el polvo casero. Así también tenemos el smog y la presencia de ácaros y el pelo poco tenemos en Arequipa la presencia de hongos, pero sí tenemos el perro y la caspita, el pelo y la caspita de algunos animalitos como son gatos, pajaritos, canarios, en fin, periquitos. Todas estas sustancias pueden desencadenar y procesos inflamatorios en la mucosa nasal y crear el cuadro de una rinitis alérgica. Miren, todos los factores, ¿no? Arequipa sin duda alguna y es una ciudad también bastante contaminada, ¿no? Definitivamente sí, el parque automotor ha crecido mucho. Hay muchos edificios en construcción y nuestro clima que es seco, ¿no? Que ayuda más bien a que se forme esta película de polvo. No sé si ustedes han podido notarlo, ¿no? Uno limpia constantemente todo, pasa 1 hora o 2 horas y si pasa todo la mano de nuevo hay un poco de polvo en estas superficies. Y esto es algo que nosotros estamos inhalando constantemente. Lamentablemente nosotros no podemos decir, yo sí soy alérgico a la penicilina, no penicilina, alérgico al chancho, no chancho, pero no podemos decir no respires, ¿no? Exacto, así es que es una problemática que hoy por hoy está afectando a muchas personas, ¿no, doctora? Sí. ¿Cómo reconocer la rinitis alérgica de otro tipo de alergias? En realidad la rinitis alérgica, como lo he mencionado, se produce una inflamación de la mucosa. Entonces, ¿qué es el paciente que es alérgico? Es el que básicamente va a darnos probablemente la pauta, ¿no? Dice, fui a visitar a la casa de un familiar y tenían un gato y de repente este gatito, cuando empecé a tener estornudos persistentes. Entonces vamos a ver que el paciente va a tener una serie de sintomatología característica de la rinitis alérgica, como es, por ejemplo, congestión nasal, rinorrea acuosa,
persistente, muchas veces siente que pasa ese moquito hacia atrás, hacia la parte posterior de la garganta, alteraciones en el olfato, vamos a tener también que puede tener picor en los ojos, nariz, garganta, oídos, y entonces todo este conjunto hace el cuadro de una rinitis alérgica. Quisiera indicar también que, como hemos mencionado, no es una inflamación de la mucosa, pero esta inflamación de la mucosa no solamente puede ser dado por cuadros alérgicos, y aquí hay que hacer la diferenciación. La rinitis también puede ser debida a procesos infecciosos, pueden ser virales o bacterianos. Aquí tenemos que en este año, en el mes de invierno, ha habido muchos cuadros de rinofaringitis en los que ha habido una gran congestión nasal, rinorrea acuosa abundante, y es muy probable que todos estos casos hayan sido debidos a un proceso viral. Pero este proceso viral se autolimita, pasan 7 días y realmente el paciente debe sentir la remisión de estos síntomas, o puede haber evolucionado a un proceso bacteriano o desde el inicio haber sido un proceso bacteriano. Pero una vez que el paciente recibe el tratamiento adecuado para este tipo de inflamación de la mucosa nasal producida por este proceso bacteriano, deben desaparecer o disminuir notablemente los síntomas. Sin embargo, si esto se mantiene y se sostiene durante más de 7 días a 10 días, ya estamos hablando de una reacción alérgica. Ojo con este punto. Qué importante es, doctora, que se le haga el diagnóstico y se le otorgue el tratamiento al paciente, y qué es lo que pasa para aquel paciente que lo deja pasar. Realmente muchas veces consideramos que la rinitis alérgica es un mal menor. Y realmente no es así, porque compromete mucho la calidad de vida de las personas, y afecta a millones de personas en el mundo, ¿no? Y en Arequipa este cuadro ha ido en aumento progresivo también por la contaminación tan importante que tenemos. También, por ejemplo, algunos consideran, ¿no?, que muchas veces los vientos que vienen de la mina de Cerro Verde también pueden traer estos polvos y contaminan los edificios, se descascara la pintura y también estos polvos están contaminando el ambiente que respiramos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En primer lugar, tratar de hacer el diagnóstico. Como mencioné, no todos los cuadros de rinitis son de origen alérgico. Entonces puede haber siempre va a haber un alergeno. Cuando nosotros encontramos que un paciente dice: yo estuve en un ambiente muy contaminado, he inhalado y he salido y me he salido muy congestionado, entonces ya estamos haciendo parte de ese diagnóstico, evitar la exposición a esos ambientes. En segundo lugar, acudir a un médico, porque es importante que el paciente reciba un tratamiento adecuado y no un tratamiento empírico, en que va a consistir básicamente, probablemente, en antihistamínicos y antiinflamatorios en la mucosa nasal. Particularmente yo no soy muy inclinada hacia la administración de vasoconstrictores, que si bien es cierto van a despejar mucho la mucosa nasal, pero el paciente va a hacer probablemente con el tiempo un efecto rebote, porque no estamos desinflamando, no estamos atacando la causa de este problema, que es desinflamar la mucosa nasal, y entonces al producir una disminución de la ingurgitación de los vasos sanguíneos por este proceso inflamatorio dentro de la nariz, entonces el paciente va haciendo un efecto rebote, cada vez necesita un poco más utilizar estos vasoconstrictores. Perfecto, doctora. ¿Esta rinitis alérgica es estacional? ¿Se va a prolongar? ¿Cómo se le presenta al paciente? En realidad catalogamos la rinitis alérgica de dos formas, ¿no? La rinitis perenne es aquella que se presenta durante todo el año y con periodos de exacerbación o periodos en los que los síntomas disminuyen, pero en general el paciente la presenta todo el año. Entonces eso significa que es probable que el paciente sea alérgico a todos los componentes que haya en el medio ambiente. Sin embargo, existe otra rinitis, que es la rinitis estacional, que se presenta solamente en el paciente la presenta solo en determinadas estaciones. Por ejemplo, en la época de la primavera, el paciente ya nota que empieza a presentar congestión nasal, esos estornudos persistentes, sobre todo esos estornudos en salva, irritación de ojos, y entonces el paciente dice: bueno, ya llegó la primavera y siempre yo en la primavera me resfrío. Tengo un resfrío que me dura varios meses. En realidad no se trata de un resfrío, sino se trata de un cuadro de una rinitis alérgica estacional.
Atentos, atentos con ello, doctora. Nos llegan ya las primeras consultas a la línea WhatsApp 913-16-2653 y vamos con la primera de ellas. Dice: buenos días, doctora. Tengo 56 años y en las mañanas estornudo y tengo mucosa durante el día. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias y bendiciones, doctora. Qué interesante pregunta, porque me trae a colación algo que quisiera aportar, ¿no? Cuando hablamos de rinitis, hablamos de que hay un desencadenante, que es el alergeno que se encuentra en el ambiente. Pero hay pacientes que tienen, que refieren que en las mañanas, o cuando están almorzando o comiendo, o en la noche, o cuando hace demasiado calor, empiezan a tener la congestión nasal, el estornudo, el moquito transparente. Y muchas veces en estos pacientes no existen los mediadores alérgicos que están desencadenando el cuadro de rinitis alérgica. Entonces acá tenemos lo que se llama rinitis vasomotora. No existe un mediador alérgico, pero su mucosa nasal es tan sensible que frente a un frío extremo, un calor extremo o el condimento le desencadena un cuadro inflamatorio en la mucosa nasal y da una sintomatología exactamente muy parecida a una rinitis alérgica. Sin embargo, no es una rinitis alérgica. Bueno, pero los síntomas son muy parecidos y son casi exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi opinión, los antihistamínicos sí estarían indicados, pero no son tan importantes como el hecho de dar algo que desinflame esa mucosa nasal. Particularmente también no indico corticoides vía oral, pero sí se puede indicar corticoides en unas preparados que vienen en medicamentos especiales en los cuales se está indicado que ese corticoide no va a pasar al resto del cuerpo y solamente va a desinflamar la mucosa nasal. Pero también tenemos que tener presente que cuando damos este tipo de tratamiento no se debe utilizar por tiempos prolongados o indefinidos o administrados así. Yo me lo tomo, lo uso y lo uso 6-7 meses. No, porque obviamente siempre un corticoide puede inhibir defensas y puede agregarse, por ejemplo, la presencia de hongos en fosas nasales. Gracias a las personas que nos están escribiendo a la línea WhatsApp. Qué importante es, doctora, saber el tiempo de tratamiento, ¿no? Y seguirlo así, a rajatabla, como se dice. A veces ya nos sentimos bien, lo dejamos, o todo lo contrario, ¿no? Lo hacemos muy frecuente. Es importante ello. ¿Cómo se puede complicar la salud del paciente que no lleve un tratamiento correcto? En realidad, este problema, como mencioné anteriormente, lo tratamos muy así, a veces alegremente, pero en realidad afecta la calidad de vida de las personas. En primer lugar, puede asociarse con síntomas oculares, ¿no? Como congestión de ojo rojo, lagrimeo persistente, pero y sensación de cuerpo extraño. Entonces el paciente, como tiene todas esas molestias constantemente, o el niño se está rascando, se está tocando el ojo, y agregado a esto puede agregar un proceso infeccioso. Entonces se agrega una conjuntivitis infecciosa debido a un cuadro de una rinitis o de una alergia de vías respiratorias que compromete los ojos también. Como es un paciente que no respira adecuadamente, es un paciente que probablemente va a despertar muchas veces en la noche, pero no es un sueño, no es un despertar brusco, es un paciente que va a roncar probablemente, y entonces no va a tener un sueño reparador. De día está muy cansado y obviamente está con muy mal humor. Puede tener también una marcada disminución del olfato, porque obviamente no ingresan las partículas odoríferas y el paciente no siente bien los olores. Y al no sentir los olores, obviamente tenemos un sentido que está disminuyendo nuestra calidad de vida, pero no solo es eso, sino también que no nos olvidemos que el preámbulo para sentir los sabores, el sabor de una comida, es el sentir primero el olor, porque el olor prepara las papilas gustativas para que nosotros podamos sentir los sabores. Entonces este paciente muchas veces no le siente el sabor a la comida, el sabor a la vida, que es el sentir que uno come algo rico. También tiene mayor predisposición a hacer cuadros de sinusitis. ¿Y debido a qué? Debido a que como la mucosa nasal se inflama, se edematiza y nosotros tenemos pequeños huequitos por donde drenan los senos paranasales, que siempre están produciendo moco, y al no poder eliminar este moco queda retenido y puede infectarse, generando cuadros de sinusitis. Entonces, estas son las principales alteraciones en la calidad de vida de una persona. Dentro de otras, como que podríamos mencionar,
que tiene una mayor incidencia de tener problemas de caries. Y diríamos, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver la caries con...? Sí, tiene mucho que ver, porque es un paciente, la saliva es un protector normal, natural, de la mucosa oral y de las piezas dentarias. Si es un paciente que respira con la boca abierta en la noche, duerme con la boca abierta, amanece con la boca seca, estas piezas dentarias no han tenido el suficiente protector natural de la saliva, que evita la proliferación de bacterias, y entonces este paciente puede tener una mayor predisposición a caries dentales. Y en los niños pequeños, cuando esto se da desde muy pequeños, entonces generalmente van a respirar con la boquita abierta. El respirar con la boquita abierta puede generar también alteraciones en la mandíbula, en las piezas dentarias, en el desarrollo de las piezas dentarias, y entonces es probable que estos niños posteriormente tengan la necesidad de utilizar ortodoncia. Atentos con ello. Vamos con la siguiente consulta, doctora. Dice, buenos días, mi hija que tiene 9 años siempre amanece con moquitos amarillos. ¿Eso sería rinitis alérgica? Muchas gracias, doctora. Miren, se supone que en la rinitis alérgica no hay un proceso infeccioso y por lo tanto debe ser una rinorrea transparente, una rinorrea acuosa. Pero sí es cierto que en algunos casos podría haber una secreción no tanto como amarilla, un poquito más densa, debido a que durante la noche ha habido acumulación de moco en las fosas nasales y también en los senos paranasales porque ha habido inflamación. Entonces en la mañana ese niño elimina un moco más concentrado. Pero si es un moco amarillo, denso, sí definitivamente el niño debe ser evaluado y llevado a un consultorio para que se le pida un estudio de rayos X y descartar la posibilidad de un cuadro de sinusitis, de repente hasta la necesidad de un cultivo, porque a veces un proceso agudo, por decirte que 7 días, 10 días, una semana, el paciente siente fiebre, dolor, malestar, siente toda la sintomatología en su intensidad, pero conforme el paciente, el proceso se va haciendo crónico, los síntomas como que el organismo empieza a tolerarlos y ya no los siente tan intensos. Entonces es importante, si algo dura demasiado tiempo, no está bien hacer un descarte de la posibilidad de un cuadro infeccioso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice, muy buenos días, doctora. Trabajo en una clínica, el ambiente es altamente viral. ¿Qué cuidados adicionales debo tener? En realidad, utilizar una mascarita, que siempre debe tenerla, y el desinfector, la desinfección de manos. Lamentablemente trabaja en este ambiente, no podemos decir no trabaje porque todos necesitamos trabajar y creo que todos trabajamos en cierto modo expuestos a diferentes tipos de peligro. Una buena alimentación, de repente las vacunas en forma oportuna, cuando le corresponda, y lo más importante, cuidar sus manitos y su mascarita. Perfecto, doctora, ya lo sabe, la mascarilla, el lavado correcto de manitos también. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctora, sufro de rinitis alérgica, lo único que me receta el médico es un antihistamínico, pero igual mi nariz fluye y fluye todo el día. ¿Qué puedo hacer si el antihistamínico no me ayuda? ¿Qué puedo tomar además de este antihistamínico? Gracias por su respuesta. Les escribe Gabriela de José Luis Bustamante Rivero. Gracias, Gabriela. En muchos casos habría que hacer un estudio de sangre para ver si existe elevada la inmunoglobulina G y si existe un aumento de eosinófilos. Y también ver en el moquito, en la mucosa nasal, si es que hay la presencia de eosinófilos aumentados. Eso sí nos estaría indicando que sí se trata de un proceso alérgico, pero probablemente podría ser que no necesariamente el paciente tenga un cuadro alérgico y el antihistamínico no sea lo único que el paciente necesita, y probablemente sí necesita utilizar un spray nasal con corticoide, no con descongestionante. Perfecto, Gabriela, ahí estábamos respondiendo tu consulta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, buenos días, doctora, buenos días. Una consulta. Mi hijo tiene 6 años. A cada rato se enferma de la gripe con estornudos, mucosidad, congestión nasal, pero no hace fiebre. ¿Será por el colegio? Siempre pasa cuando un compañero va enfermo. ¿Qué me recomienda? Naturalmente, si me dice que siempre le sucede esto cuando algún compañero está enfermo, es probable que haya el contagio y probablemente sea de tipo viral, ¿no? Y lamentablemente
No podemos hacer la distinción en este momento si este es un proceso viral o es un proceso alérgico, porque obviamente no habría que examinarlo al niño para ver de qué se trata. Perfecto, es importante la evaluación, la consulta personalizada, esto es básico. ¿Cuáles son las señales más frecuentes de que podamos estar teniendo una rinitis alérgica, doctora? De repente el moquito que es más aguado, más denso, el color también, o la hora en la cual se nos presenta esta sintomatología. Es que hay pacientes que tienen esta sintomatología generalmente en las mañanas, cuando amanecen, porque ya entran en contacto con el medio ambiente y entonces tienen esa congestión nasal. De repente la noche la pasaron bien, o más bien hay pacientes que durante la noche es cuando tienen mayor congestión nasal. Hay que darse cuenta qué es lo que está generando esta reacción alérgica, que podría ser, por ejemplo, tuve alguna vez algún paciente que me comentaba que cada vez, que siempre en la noche cuando llegaba a su casa, estaba tranquila durante el día, pero llegaba a la casa, se echaba a la cama y empezaba con la congestión nasal, los estornudos, la rinorrea acuosa. Entonces, comentando algo acerca de qué es lo que ella hacía, ¿no? Comentó que llegaba a su casa, sacaba un libro de la biblioteca y se ponía a leer. Entonces descubrimos que era ese libro, porque la biblioteca muchas veces no se limpia constantemente y estaba cargada de polvo. Entonces esto le generaba el cuadro de rinitis alérgica. ¿Y cómo lo pudimos comprobar? Porque le explicamos a la paciente que esto podría ser la causa y definitivamente ella desde ese momento tuvo mucho más cuidado. El libro que iba a leer ya lo sacaba en la mañana, lo desempolvaba y en la noche, y dejó de tener esta sintomatología en forma tan intensa como la tenía anteriormente. Miren, ¿no? Hay que estar atentos también a todos los detalles. La siguiente consulta, doctora. Buenos días, doctora. Gracias anticipadamente por su respuesta. Por favor, ¿tener rinitis que me hacen nebulizaciones es probable que afecte a las neuronas? En realidad, toda falta de oxígeno por tiempo prolongado puede afectar, pero no creo que en este caso pudiera afectar a sus neuronas, porque el tiempo de falta de oxígeno tendría que ser muy prolongado, ¿no?, para que afecte el cerebro. Muy bien, ahí respondiendo a todos nuestros televidentes. Recuerda la línea 913-162653. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, mi consulta para la doctora. ¿Por qué se congestiona un lado de la nariz y viceversa? Ya que padezco rinitis alérgica y cuando hago ejercicios se me desinflama. Ya, nosotros tenemos el tabique nasal, ¿no?, que es la pared que está separando ambas fosas nasales. Dentro de las fosas nasales, a los costados de la pared lateral, encontramos los cornetes. Estos cornetes están cubiertos de esta mucosa nasal y son los que responden a los influjos que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, si un paciente tiene mucho calor, los cornetes disminuyen de tamaño para permitir mejor el ingreso del aire y que el aire entre menos caliente en contacto con la mucosa nasal. Si existe un exceso de frío, entonces los cornetes se hacen un poquito más grandes y el aire va a entrar chocando las paredes de la mucosa nasal y va a llegar a la vía respiratoria en forma más tibia y más húmedo. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene un tabique desviado? Y estos cornetes tienen lo que se llama el ciclo nasal. Cuando uno se agranda del lado derecho, el del lado izquierdo se achica y viceversa pasado a media hora de acuerdo al ciclo nasal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un tabique desviado y le corresponde a este cornete agrandarse, probablemente voy a sentir en esta fosa nasal más la sensación de fosa nasal tapada. Pero es porque el cornete tiende a crecer y a aumentar y a disminuir de tamaño de acuerdo al ciclo nasal. Entonces el paciente lo siente mucho más congestionado un lado que el otro, o podría ser que de por sí ya los cornetes están bastante agrandados y que con el ciclo nasal basta que uno crezca, ya tiene la fosa nasal completamente tapada. ¿El tema de hacer ejercicios, doctora, contribuye a la desinflamación? En realidad yo no te podría decir que sí o que no,
porque lo que va a suceder es que cuando tú haces ejercicios necesitas una mayor cantidad de oxígeno. Y si tus fosas nasales están tapadas, tú vas a sentir más la congestión nasal, porque necesitas que te ingrese más el aire y no te está entrando lo suficiente. Entonces vas a hacer uso de la boca. Entonces sí, probablemente tú lo vas a sentir, pero no es que va a aumentar el cuadro de la congestión nasal. Perfecto, doctora, gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Gracias, doctora, por sus respuestas. Atentos porque vamos con las recomendaciones finales. Yo considero que a veces banalizamos esto y decimos, bueno, mi hijito respira con la boca abierta, pero no lo pasemos por alto. No solamente es la rinitis alérgica lo que puede estar desencadenando una mala función respiratoria, sino también puede ser una hipertrofia de adenoides u otras patologías. Y entonces este niño va a tener un sufrimiento que muchas veces no lo manifiesta, se acostumbra a vivir con esto, pero no es un niño que va a tener una calidad de vida adecuada. Sobre todo, ¿por qué hago referencia a los niños? Porque los niños no pueden manifestar mucho sus dolencias, sus molestias. Y los papás debemos observar, mi niño respira con boca abierta, mi niño ronca, mi niño se cansa mucho cuando hace deporte, no quiere hacer ejercicio. Entonces es necesario ver y evaluar qué es lo que está pasando con esa vía respiratoria. Perfecto, atentos con estas recomendaciones y finalmente para todas las personas que necesiten consulta personalizada, profesional, por supuesto, a cargo de la doctora Gina Chávez. Doctora, hagamos la invitación al público. Mi consultorio queda en la avenida Bolognesi 211 Yanaguara, frente a la puerta principal del Club Internacional, y podemos llamar al número 958-3134-54. Excelente, ahí está apareciendo en pantalla la información. Hoy en nuestro segmento médico nos acompañó la doctora Gina Chávez, un tema bastante interesante, muy presente, la rinitis alérgica. Doctora, que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias igualmente. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos en breve con mucho más para ustedes, no se muevan.